Buenas noches, esperemos a que se conecten sus compañeros. Hola, 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 hola. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esperamos que se conecten sus compañeros. Ahí estaba yo probando algo del micrófono. Estilo 126. Ya, todavía no se conectan. Hasta eso, nosotros estamos, en esta semana estamos en la sección 12, ¿verdad? Aquí estamos en la sección 12. Y en esta sección 12, pues ya ustedes tenían una tarea de administración de discos y particiones. Entonces, creo que ya les expliqué esto la clase pasada. No estoy seguro si ya les expliqué. Ahí me hacen acuerdo. Y en la sección 3, o sea, la semana que viene, ya les puse el cuestionario, ¿no?, de lo que son los discos y el sistema de archivos. Entonces, ahí ustedes tienen para realizar ese cuestionario. Para la semana 15, o sea, en 2 semanas, más o menos, ha de ser la lección. Y entre la semana 16, ahí han de ser los exámenes, ¿no? Entonces, quiere decir que ya tienen que ir realizando los trabajos, tienen más o menos 2 semanas, también tienen encima el proyecto PIS, entonces deben de
tener en cuenta esas consideraciones. Y yo por lo menos les he de poner unas 2 tareas adicionales en lo que nos queda todavía en esas 2 semanas. Por lo menos 2 tareas en grupo y unos 2 cuestionarios más que pueden ser fuertes. Bueno. La semana pasada, no, el día martes fue, ¿no? El día martes pues ya avanzamos con el tema de crear una partición. Entonces con el FDIS trabajamos con un disco duro, creamos la partición, la formateamos con el MKFS EXT4 y también vimos el comando mon y umon para montar la partición ya lista y desmontar la partición ya lista, ¿no? ¿Qué más? Ya, también vimos, me parece que vimos los pasos para agregar un disco duro. Entonces, ya, o sea, es lo que ya habíamos hecho, pero como una especie de receta. Aquí en este menú vimos que podemos utilizar comandos diferentes para realizar esa operación, como por ejemplo aquí tenemos 3 comandos para lograr lo mismo, que es formatear la partición. Y por acá también tenemos el comando mon de diferentes maneras para montar el disco duro, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Ya, entonces yo les decía que si ustedes querían utilizar un sistema del tipo Windows, es decir, que utiliza un sistema de FPS, entonces ustedes tenían que instalar el repositorio EPEL y una vez que ustedes instalan el repositorio EPEL con el comando yum install EPEL, entonces ahí ustedes instalaban, ¿verdad? El tipo de partición NTFS, ¿verdad? Tal como estamos viendo aquí. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ya, y una vez que ustedes instalan este tipo de partición, ya ustedes podían montar, ¿verdad? Discos duros que utilicen ese tipo de sistemas de archivos, ¿no? Entonces, para eso de ahí, aquí entre lo que necesitan es tener una conexión a internet para poder realizar este tipo de instalación. No sé si hacerlas nosotros, yo creo que nosotros no vamos a trabajar por el momento con NTFS, así que vamos a saltar esa opción de instalar. Ya. Ya. Ahora vamos a ver cómo podemos controlar el sistema de archivos, ¿no? Para controlar el sistema de archivos, nosotros tenemos el comando df, ¿verdad? El comando df nos va a permitir obtener estadísticas de la ocupación de cada sistema de archivos que está montado. El comando df, así sin ningún argumento, va a facilitar información de todos los sistemas de archivos activos. Y nosotros pudiéramos pasar como argumento un periférico que está montado o el punto de montaje, ¿verdad? Para ver información de ese disco o directorio específico.
Si se pasa a un directorio cualquiera, DF va a dar la información del sistema de archivos que contenga ese directorio, ¿no? Entonces, vamos ingresando a nuestro Linux. Ahí estamos en el Linux y entonces vamos a poner el DF sin parámetros y ahí estamos viendo los sistemas de archivos que están montados, ¿no? Entonces aquí vemos que en el DEC está montado un sistema de archivos temporal, ¿verdad? Bueno, hay varios archivos temporales que están montados allí, que son parte de los sistemas operativos. Aquí está montado en el directorio raíz, está montado la parte principal de nuestro Linux. Aquí tenemos el SDB1, ¿verdad? Esta es nuestra partición anterior. Por cierto, creo que nosotros quedamos en ver si la partición quedaba activa, ¿no? Entonces, miren, aquí nosotros tenemos montado, ¿verdad? Nuestra partición, la SDB1, ¿verdad? La tenemos montado en la carpeta media disco 2, ¿verdad? Y también está aquí, el mismo, está aquí, pero dice que está en el área de book, ¿no? Entonces, aquí está montada. Licenciado, disculpe que lo moleste. Hay un estudiante que no pertenece en este curso. ¿Quiénes son? José, uno que se llama José. Buenas noches, profe. José Guayamabe. Ajá. Ya, y José, ¿usted qué curso pertenece? José, ¿sí me escucha? Porque yo creo que José sí pertenece a alguna de las clases que yo doy. O sea, me suena. Se fue y dejó prendido la cosa. Déjeme mandarlo, entonces lo voy a mandar al waiting room, ¿ya? Ya, ahí lo mandé al waiting room. Puede ser que sea alumno del curso de la tarde. Podría ser. Ya, entonces le decía que con el DF estamos viendo los sistemas de archivos que están montados, entonces aquí podemos verlos donde están montados. Funcionaría un poco parecido al FDIS, ¿verdad? Y bueno, entre la información que podemos ver tenemos los bloques que están usados, los bloques que están disponibles y el porcentaje de uso. Entonces, este comando es bastante bueno para saber el porcentaje de uso del disco. Ustedes como administradores pudieran ver cuánto espacio le está quedando el disco y según eso ustedes podrían tomar medidas preventivas para ver si necesitan poner un nuevo disco, ampliar una partición o algo de eso de allí, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el DF. Vamos a poner DF del SDB1, ¿sí? Entonces ahí vemos solamente las particiones de la partición SDB1 y aquí vemos las particiones del SDBA y el SDBA1. Ya.
Entonces, con el DF podemos ver las particiones de los diferentes discos y particiones según lo que ustedes necesiten. Bien. Ya, si utilizamos el parámetro "-h", entonces ahí vamos a tener información un poco más amigable para el ojo humano, ¿no? Entonces vamos a poner df-h. Vamos a hacer como dice allí del directorio home. Y allí nos está indicando, pero en un formato más amigable, vemos que allí tenemos el tamaño, pero lo tenemos en gigas. Entonces dice que el directorio home, ¿verdad? Tiene un tamaño de, o sea, el sistema de archivos del directorio home tiene un tamaño de 6 gigas aproximadamente, donde están utilizados 4.5 gigas y están disponibles 1.8 gigas. O sea, está más o menos utilizado. El uso del 72% y está montado en la carpeta raíz, ¿no? Ya, ahí estamos viendo la partición de nosotros. En la partición de nosotros apenas está utilizado el 2% y tiene un tamaño de 23 megas. Están usados 398 KB y están disponibles más o menos 21 megas, ¿no? Entonces, este formato está un poco más legible porque si yo hago con el "-h y luego hago sin el "-h, ya vean ustedes que en el DF, ¿verdad? En el DF yo tengo la información en bloques y recuerden ustedes que el tamaño de los bloques es configurable, entonces no siempre es igual y por lo tanto en bloques yo no tengo una idea del tamaño que ocupan. Pero si ven ustedes allí con el "-h", allí el tamaño me sale en megas, en kbytes, en gigabytes, y por lo tanto es un poco más entendible para mi mente humana el tamaño que está ocupando el sistema de archivos montados, ¿no? Entonces el "-h", ¿verdad? Para verlos con mejor prioridad. El DF yo me supongo que en el Termos sí debe de funcionar, entonces ustedes pueden irlo probando en el Termos para ver si funciona o no. Ya, si utilizamos el comando "-t", dice que se va a añadir la visualización del tipo de archivo, ¿no? Entonces, pero se fue. Ya, entonces hay que con el "-t", o "-t" mayúscula, vamos a ver el tipo de archivo. Ya, entonces ahí estoy viendo la partición de nuestro disco B. Entonces allí la partición que tenemos montada tiene el tipo ext4, que es el sistema de archivos. Y si ponemos, por ejemplo, el de la, vamos a ver, el de la 1, ya. Entonces allí el sistema de archivos que tiene es el XFS, ¿no? Entonces está un poquito diferente. Si ponemos de todo, vamos a ver los diferentes sistemas de archivos que tenemos. Tenemos los TMPFS, o sea, es un file system temporal. El DTMPFS, o sea, que es el file system temporal de los dispositivos. El XFS, tenemos dos XFS que son del sistema operativo. Y tenemos varios temporales, ¿no? Y el único que es XT es el que nosotros creamos. ¿Sí? Es el único sistema de archivos que nosotros creamos. Por cierto, no sé si con ustedes quedamos pendientes de ver esto, si ustedes hacen el VI en el ETC, ¿verdad? En el FSTag, me parece que era así. Entonces hacemos el VI allí,
Ya, parece que me equivoqué. Allá es que es FS. Ya, si yo hago el VI en el FS tag, aquí yo he agregado el disco duro. En la línea final agregué el disco duro, que es el dispositivo SDB1. Pongo dónde se va a montar, que es en la carpeta media, en la carpeta disco 2, ¿verdad? Y pongo el tipo de file system, que en este caso es el ext4. Aquí se suele poner default, ¿verdad? Y por acá se pone 00. Y entonces con eso allí, cuando ustedes reinician el sistema de archivos, ya recuerda las rutas que están montadas, ¿no? Entonces, como yo agregué esa línea en la clase pasada, por eso es que cuando booteé, el sistema de archivos está montado. Si no, me tocaría montarlo manualmente. Entonces, eso puede ser un poco tedioso estar montando cada vez, ¿no? Sino que aquí, con esta línea, ya queda montado el sistema de archivos. Salgo sin grabar, solo quería enseñarles lo que estamos haciendo. Bien, entonces seguimos con el comando df. Por acá tenemos el df-m, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a probarlo. Limpiemos un poquito la pantalla. df-m. Ya, el df-m nos está mostrando asimismo el sistema de archivos, pero nos está mostrando el sistema de archivos utilizando bloques de 1 megabyte, ¿sí? Entonces, está haciendo como una especie de conversión de los bloques que generalmente, o sea, en esta versión es de 512 kilobytes, o sea, medio giga, ¿verdad? Está utilizando bloques de 1 megabyte, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo los bloques. De repente, viéndolos de 1 megabyte, se nos puede hacer un poquito unas medidas un poco más humanas para poder entender el uso de los bloques, ¿no? Entonces, ahí está el DF. Vamos a ponerle menos gel. Y vamos a ponerle menos gel. Vamos a ponerle así. Vamos a poner la ayuda del DF y lo vamos a mandar al comando more para que lo vaya desplegando por pantallazo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver más opciones del comando df, ¿verdad? Con -a dice que incluye todo. Con -i dice que muestra la información de los inodos. Con -k dice que muestra los bloques de tamaño de 1K. Con -l dice que limita el listado de los ficheros a ficheros locales. Con -p dice que utiliza el formato POSIX para el resultado. Con -t restringe el listado de sistemas de ficheros del tipo que se ha especificado. ¿Qué más tenemos? Con -b dice que no tiene efecto. Veamos qué más hay. Ya, ahí se acabó, ¿no? Entonces, esos son los parámetros que podemos ver allí. En el DF, también podremos hacerle el man DF. Vamos a ver si hay manual del DF. Entonces, ahí también podemos hacerlo con el man. Ahí tenemos los parámetros, ¿verdad? Y el menos M no lo vi, ¿saben? Lo que usamos no lo vi. Ya. Ahí está entonces, ¿no? Entonces, así podemos ver la ayuda.
del DF. Este mouse está un poco raro, ¿sí? Se regresa para arriba. Si yo hago para abajo, él se va para abajo y luego ¡pum! Se pega un salto para arriba. No sé si es las baterías que ya están medio malitas. ¿Sí ven? No, no baja, sino que se regresa. Dejemos el dedo nomás. Ya, entonces tenemos este otro comando que es el FSSK. Este comando es el equivalente creo que se llamaba el check disk del DOS. Entonces este es el FSSK, o sea, File System Check, ¿verdad? Y lo que va a permitir es comprobar el sistema de archivos, ¿verdad? De una partición, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo el ejemplo que tiene el "-f" y el "b" para poder revisar un sistema de archivos. Déjenme ver si tenemos más parámetros por acá abajo. Ya, entre los parámetros tenemos el "-a", o sea, para reparar de manera automática sin pedir confirmación. El "-n" para reportar los problemas sin repararlos. El "-c" para buscar bloques dañados y agregarlo a la lista de bloques dañados, el "-f" para forzar la revisión, el "-y" para poner sí a todo, el "-b" para facilitar todos los detalles, ¿no? Entonces, estos son los formatos del FSCK. Ahora, aquí nos indica que para poder revisar la partición, ¿sí? No me va a perdonar, pero está loco mi mouse. Ya, aquí nos dice que para poder realizar la partición tenemos que, déjenme poner la pantallita por acá. Ya, aquí nos decía que para poder realizar la partición es necesario que la partición no esté montada, ¿no? Entonces vamos a hacer esas pruebas que aquí nos indican. Aquí tenemos el "-c" del book. Déjenme ver qué hace el "-c". Dice, busca bloques dañados y los agrega a la lista de bloques dañados. Entonces, vamos revisando hasta aquí. FSCK, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar nuestro disco que se encuentra el SDB1, el disco que nosotros creamos, la partición 1. Vamos a hacerle un FSCK. ¿Sí? Y allí nos dice que no se puede continuar porque el DEC SDB1 está montado. Entonces tenemos que desmontarlo para que nadie lo pueda accesar y esté disponible. Vamos a hacer un fdisk. Vamos a hacer un fdisk. L del dispositivo SDB. Ya miren, como aquí tengo algunas particiones, ¿verdad? La 1 no puedo usarla porque está montada, pero voy a ver si hago el chequeo de la SDB2. ¿Sí? Entonces voy a chequear la 2, que creo que la 2 no estaba montada. Ya dice que se intentó leer un bloque del file system y que resultó muy corto mientras se intentaba leer. Esto podría tener una partición de longitud 0. Ya, eso es porque la SDB2, como es extendida, ¿verdad? Entonces esa partición como que contiene otras particiones. Entonces ahora voy a hacer el FSCK de la partición 5, a ver si ahí sí podemos. Y allí parece que sí fue, ¿no?
Entonces hice el FSCCAC de la partición 5 y la pudimos hacer porque esta de aquí sí no estaba montada. Y dejen revisar los mensajes que dio. Ya, aquí dice que parece que tuviera errores, ¿no? Ahora, miren ustedes que está tratando de chequear, pero está tratando de chequearlo con el XT2, o sea, la está tomando como una partición antigua. Ahora, si ustedes recuerdan, nosotros no tenemos formateada la SDB5. Podría ser esa la razón por la cual no nos está haciendo un chequeo, ¿no? Vamos haciendo una cosa, vamos Humón, vamos a desmontar, ¿verdad? El disco que está en la partición 1, vamos a desmontarlo, ahí lo desmontamos, entonces si hacemos un DF, del disco SDB1, o hagamos así nomás, entonces vemos que solamente tenemos montada un sistema de archivos temporal, ¿no? Entonces el sistema de archivos normal, ese no está montado, ¿no? Ese ya lo acabamos de montar. Como ya lo acabamos de desmontar, entonces ahora sí podemos hacerle un FSCK de la partición número 1, que esa sí tenía sistema de archivos. Entonces lo aplicamos, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice. Allí comienza a revisarlo. Ya, entonces si se dan cuenta, aquí en la última línea dice como que está limpio, ¿verdad? Y no encontró mayor error, ¿no? Ahora, nosotros también podemos hacer un FSCK, hagámosle como estaba por aquí. Aquí utilizaban el menos C, pero también por acá creo que vi que están utilizando el menos FB. ¿Sí? Vamos a hacer el menos FB. ¿Ya? Entonces, déjenme hacer un clear. Ya vamos a hacerle el menos F. El menos F es para forzarlo, o sea, si es que hay algo malo, forzarlo. Y el B era para que sea el verbose mode, o sea, es como que nos va diciendo lo que va haciendo. Ya, entonces le hacemos eso y ahí vemos que ya nos es un poquito más comunicativo porque utilizamos el menos FB, ¿no? Entonces ahí nos dice que está verificando los pasos que hizo, revisando y no encontró nada malo, nada dañado, ¿no? Según lo que vemos ahí en los mensajes. También podríamos hacerle con el menos C, me parece que es el último que estaban utilizando. Ya, entonces aquí en el ejemplo está utilizando el menos FB y por acá está utilizando el menos C. El menos C me parece que reparaba automáticamente. Entonces vamos a utilizar el menos C.
Ya, y ahí nos da un mensaje que el sistema de ficheros fue modificado. Y miren, aparentemente dice, se están revisando los bloques dañados, prueba solo lectura, 0%, 0%. Y aquí dice que se actualizó un bloque dañado del inodo. O sea, aparentemente sí tenía un bloque dañado y este file system es nuevo. Vamos a hacerle entonces lo mismo al área de boteo, que me imagino que este puede tener sectores dañados por lo que es el que más se utiliza, ¿no? Dice, si tú estás chequeando, ahí me está sugiriendo un comando, dice. Si tú quieres chequear una consistencia de un sistema de archivo XFS o reparar un sistema dañado de FSS, tú tendrías que ver XFS Repair. O sea, como este es un sistema de archivos especial, me dice que utilice otra herramienta. Ya, entonces este sería el comando fs, ¿verdad? fscheck para chequear los discos duros con los parámetros que vimos para poder repararlos si es el caso. Esto es cuando tienen errores de disco, ¿no? Ahora, aquí tenemos lo que es la swag. Algo de esto habíamos conversado cuando recién estábamos instalando. Ya, aquí nos explica un poquito que cuando nosotros trabajamos en equipos de 32 bits, ¿verdad? En equipos de 32 bits se puede acceder a una memoria de 4 GB y que generalmente se dispone de 4 GB de memoria virtual de manera exclusiva para el sistema Linux, ¿no? Entonces el tema de la memoria es importante. En un sistema de 64 bits, el límite de la memoria no se limita a 4 GB, pero el tamaño de la memoria fija sigue siendo fijo, ¿no? Entonces, lo que suele ocurrir es que cuando nosotros tenemos un sistema operativo, la mayoría de las veces no hay suficiente memoria para poder manejar todos los datos. Y entonces el sistema de archivos tiene que descargar segmentos de la memoria física en una zona de intercambio de disco, lo que se suele conocer como memoria auxiliar, ¿verdad? Y esta hace una especie de memoria virtual intermedia. Por lo tanto, hay un intercambio entre la memoria física y esta zona de intercambio, llamada también zona de swap, ¿no? Entonces, esto ocurre en los discos duros. Yo me imagino que ustedes ya saben algo de eso, pero aquí vamos a ver si hacemos el esquema. Ya, entonces, ahí está mi disco, ¿verdad? Ese es mi disco duro. ¿Verdad? Y por acá, por aquí está mi memoria RAM, ¿no? Entonces, esta es mi memoria RAM. Y como ustedes saben, pues todos los programas se cargan en la memoria RAM. Pero a veces la memoria RAM no es tan grande como uno la quiere, sino que a veces la memoria RAM es pequeñita. Normalmente es un recurso caro y por lo tanto es pequeña. Entonces, en la mayoría de los sistemas operativos, cuando la memoria RAM no alcanza, se utiliza lo que se denomina una memoria auxiliar. También se denomina como memoria secundaria, ¿verdad? Ya, entonces se crea una memoria secundaria y la memoria secundaria se debe de crear donde existe espacio para crear la memoria secundaria. Y ese espacio pues es ni más ni menos que en el disco duro.
Entonces, aquí en el disco duro se crea un espacio donde se va a almacenar lo que no entra en la memoria, se va a almacenar aquí en la memoria secundaria, ¿no? Y esta memoria secundaria a veces, o sea, en el sistema de archivos, o sea, guardado en el disco duro, esta memoria secundaria no es otra cosa que un archivo que se llama archivo de intercambio, o también se llama archivo de paginación. Entonces todo se refiere a lo mismo. Ahora, ¿por qué se llama archivo de paginación? Porque lo que no entra en la memoria se va acá al disco duro y viceversa, pero generalmente se suele dividir la memoria. Ahí espero que no sea tan chueco. Se suele dividir la memoria en pedacitos, en segmentos. Y entonces hay un algoritmo que tienen los sistemas operativos, ¿verdad? Que dicen, ¿sabes qué? Este segmento de la memoria no se está utilizando mucho, ¿verdad? Y estos segmentos también se conocen como páginas. Entonces, estos segmentos también se conocen como páginas. Y entonces, lo que hace el sistema operativo García Román sí es de aquí, ¿verdad? De este curso. No. No, No. ¿Qué apellido dio? es que están queriendo ingresar, yo creo que son los del otro paralelo, que tengo clases a las 8 de la noche que ya están queriendo ingresar. Marlene Martínez también está ya queriendo ingresar. Ya, bueno, entonces les decía yo que se dividen la memoria en segmentos que se conocen como páginas y lo que hace el sistema operativo es que las páginas que no usa las manda a la memoria auxiliar, al disco duro, mediante un algoritmo, y las páginas que necesita las sube de la memoria auxiliar a la memoria, ¿no? Entonces, ustedes se han de haber dado cuenta que cuando ustedes encienden la máquina, su disco duro está prende y apaga el foquito. Eso es por lo que está haciendo una cosa que es el uso de la memoria auxiliar o no sé si lo escribí bien, o swapping, ¿no? Entonces lo que están utilizando allí es que están está utilizando un área de memoria que se suele conocer como la SWAT, ¿no? La SWAT que en Linux es como se conoce, ¿no? Entonces, normalmente se conoce, ese evento de estar leyendo y grabando se conoce como swapping, ¿no? Entonces, lo que se hace es que, como si la memoria RAM es pequeña, se utiliza un tamaño de disco duro para guardar esas páginas, ¿verdad? Y entonces así el sistema operativo no se detiene y sigue trabajando y lo que trata de hacer es optimizar la memoria que se tiene. De todas maneras, hacer mucho swapping puede volver lenta la computadora. Entonces, no es recomendable hacer mucho swapping o tener un archivo de memoria auxiliar muy grande. Ya, entonces, regresando a nuestro mundo, la SWAC es ese espacio que se define en el disco para poder utilizarlo como memoria virtual, pero en Linux
La SWAC no se define como un archivo de intercambio, como lo tenemos en Windows, sino que la SWAC se define como una partición, ¿no? Entonces, cuando nosotros instalamos el Linux, ustedes recuerden que cuando recién instalamos, escogimos algunas particiones y una de esas particiones era la de la SWAC. Y la SWAC tiene tamaños recomendados. No necesariamente son exactos, pero por lo general son los que se recomiendan. Ya, entonces aquí nos indica que para definir el tamaño de la SWAC no hay reglas estrictas, pero que aquí tenemos una especie de guías que nos permitirán escoger el tamaño de la SWAC, ¿no? Dice, si la RAM tiene menos de 512, o sea que tenemos una RAM muy chiquitita, realmente muy chiquitita. Ya, esperen, es que se me salta esto, está el mouse. Está que yo muevo un poquito y se queda bien. Luego muevo otro, ya, ahí estamos, espero que no se mueva. Ya, dice, si la RAM tiene menos de 512, o sea que es una RAM realmente bastante pequeña, la SWAC debe ser el doble de grande, es decir, deberíamos crear una SWAC de 1 giga, ¿no? Porque tenemos poca memoria. Si la RAM tenemos entre 1 y 4 gigas, la SWAC debe de tener el mismo tamaño de la RAM. Entonces aquí la SWAC sería de 4 gigas también. Y si la RAM supera los 4 gigas, la SWAC debe tener 4 gigas más o menos según el uso de los procesos, ¿no? Entonces aquí, cuando nosotros tenemos 4 gigas de RAM, ¿verdad? La SWAC debe de tener 4 gigas más o menos. Entonces debería ser 8 gigas la SWAC, dependiendo de si vamos a tener muchos procesos o no. Ahora, aquí nos indica, poner, por ejemplo, en un equipo que tiene 256 gigas de SWAC, en un servidor de 256 gigas de RAM, dice que no tendría ningún sentido, ¿no? Porque con un servidor con tanta memoria no necesita una SWAC tan grande, más bien se va a volver lento. Más bien aquí sería poner una SWAC bien chiquita, ¿sí? Porque el servidor con tal capacidad de memoria no necesita ir al disco duro, sería un servidor sumamente rápido. Ya, entonces aquí nos dice que debemos de crear una partición, ¿verdad? Para crear la SWAC, para eso debemos de crear una partición con el tamaño deseado y luego debemos de sincronizar las tablas de particiones con parprobe, ¿verdad? Y luego podemos utilizar el comando mkswak para crear una partición de SWAC, ¿no? Vamos a ver si podemos hacerlo aquí rápidamente. ¿Sí? Vamos a utilizar el comando que es partprobe, me imagino que es para probar las particiones, entonces vamos a poner partprobe. Ya, ahí lo ejecutamos. Y ahora vamos a poner mkswak para crear una partición. Pero para poder crear la partición tenemos que indicar dónde queremos crear la partición. Entonces yo voy a tratar de crear una partición, ¿verdad? En el SDB, la 5 me parece. Voy a tratar de crearla en la 5, que es una partición lógica, ¿no? Aquí déjenme escribir bien, aquí me faltó poner el dispositivo. Entonces voy a tratar de crear una SWAC allí, a ver si es que se deja. Le doy intro, ¿verdad? Y aparentemente sí me dejó, ¿no? Entonces voy a hacer un df para ver. A ver, ahí está montado, pero no veo el df5. Vamos a hacer un fdisk -L para ver si se creó.
Y aparentemente sí tenemos la 5 con sistema Linux, ¿no? Entonces es probable que sí se creó la partición de SWAT, ¿no? Yo pensaba que nos iba a dar algún problema porque era una partición lógica, pero aparentemente sí la dejó crear, ¿no? Entonces, con este comando estaría creado ya la swap, ¿verdad? Pero ahora tenemos que activarla o desactivarla, ¿no? Pero como tenemos poco tiempo, no sé si allí alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna inquietud. ¿Tienen alguna pregunta o alguna inquietud? Si no hay problema, si podemos practicar esto en Termus, tranquilamente. En Termos pueden practicar con el df, el comando df, pero crear particiones y crear particiones de swap muy probablemente no lo van a poder hacer porque eso sería meterse con el sistema operativo. Entonces en Termos no creo que puedan practicar este tipo de comandos. Solo con DF, ¿verdad? El df es para ver las particiones que están montadas, ¿no? Entonces, y para ver la disponibilidad del tamaño. O sea, cuánto espacio disponible tienen las particiones. Y con el F10 podemos ver las particiones que están montadas aquí, ¿no? Ahí podemos ver las particiones y vemos que esta ya tiene sistema de archivos. Ya, nos vamos a quedar por allí para luego ver cómo la activamos porque la partición todavía no está activa. Es decir, creamos una partición para el swap, pero todavía no estamos haciendo swap. Entonces, para eso vamos a tener que utilizar los comandos de swap on y swap off para poder activar esas zonas de swap. Ya, nos vamos a quedar hasta allí. Si no tienen alguna inquietud o pregunta, hasta eso yo voy a copiar su asistencia. Ya, ahí ya copié su asistencia. Bueno, aquí casi se me queda uno fuera. Ingeniero, por ejemplo, yo tengo nota baja en el primer parcial. ¿Habrá alguna ayuda ahí? Ya, lo que pasa es que en la nota del primer parcial ya se pasaron las actas y todo eso. Lo que yo le recomiendo es que haga todos los trabajos, que su grupo entregue todos los trabajos para que pueda mejorar la nota. Ahora, si usted tiene nota baja en primer parcial es porque se descuidó, porque era fácil sacar buena nota en el primer parcial. Podían repetir los cuestionarios, los deberes eran en grupos, tenían un punto regalado de participación en clase. Le diría yo que no se descuide. De todas maneras, si se llegan a quedar para mejoramiento, se toman las preguntas que están en los cuestionarios. ¿Sí? Entonces, si usted ha realizado los cuestionarios, saldría bien en mejoramiento. Si es que ese fuese el caso. ¿Sí? Ahora, como en este parcial, la nota la va a reemplazar el proyecto PIS, también tienen que sacar una buena nota en el proyecto PIS porque lo que son no voy a tomar lección o no va a haber puntos de lección y puntos de participación en clase tampoco.
por lo que esos puntos lo van a reemplazar la nota del proyecto PIS. Bueno, Entendido. entonces, sí, entonces nos vamos a quedar hasta allí y nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego, jóvenes.